Pues muy buenos días, los que están conectados, los que nos acompañan. Y bueno, para retomar el tema que estamos compartiendo, que es una vida de testimonio, una vida que verdaderamente es una manera de servir a Dios. Son las primicias de nuestro servicio a Dios. Cuando nosotros usamos el testimonio de las cosas nuevas que Cristo ha traído a nuestro corazón. Y esas cosas nuevas son tan nuevas, pero a la vez tan únicas, tan especiales, que no pueden dejar de sobresalir sobre tantas cosas, pues importantes o valiosas de esta vida. Pues estas experiencias son mayores, más altas. Y bueno, hemos estado enfocando diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana y que en medio de ese diario vivir, nosotros vivimos experiencias con Cristo, de nuestra comunión con Él, de nuestro compañerismo. Y es lo que Dios desea, que esas experiencias se conviertan en un mensaje de una vida nueva que hemos encontrado. Hemos encontrado exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, voy a mencionar un punto que todavía está dentro de ese mismo enfoque, que hemos de dar testimonio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, porque su palabra es la que suple todo el alimento espiritual que mi alma necesita. Bueno, una vez el Señor le dijo a Satanás, porque es lo que ofrece Satanás. Satanás ofrece todas las cosas del mundo. Dice que lo llevó a un monte alto, ¿verdad? No, en esa tentación le dijo que hiciera un milagro delante de él, que convirtiera las piedras en pan, para que le demostrara que realmente él era el Hijo de Dios. Y bueno, el Señor le contestó con una verdad: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Bueno, ¿quién hizo el pan? ¿Quién hizo el agua? ¿Quién hizo el aire que respiramos? ¿Quién hizo el suelo que pisamos? ¿Quién hizo el vestido que vestimos? Pues Dios. Pero más allá de las necesidades del cuerpo están las necesidades del alma. Y esas necesidades no las podemos suplir con cosas materiales, solamente lo espiritual. Y el Señor dijo también estas palabras: la carne para nada es de provecho, refiriéndose a la capacidad humana. Y Él lo puso de una manera así concreta: la carne para nada es de provecho, el Espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Bueno, en este aspecto Dios está haciendo que levantemos nuestros ojos, que hay una necesidad especial que está en nuestra alma y que solamente el Espíritu que da vida es el que puede saciarla. Y Él dice: mis palabras son espíritu y son vida. En un sentido, es el Espíritu de Dios, el Espíritu que da vida, llenando y alimentando y fortaleciendo y tranquilizando y dando bálsamo a mi alma con sus palabras. Bueno, yo he de dar testimonio porque esa palabra de Dios empezó a suplir un alimento que yo necesitaba, tener paz. Son las experiencias, las primicias de esa manifestación de Dios. Cuando Él viene a nuestro corazón, su Espíritu empieza a producir paz, gozo, contentamiento, empieza a producir libertad, reposo en Dios, confianza en Dios,
libertad de tantas cosas que nos persiguen, que nos angustian. Bueno, en ese sentido sus palabras son espíritu y son vida. Y nuestra alma lo necesita grandemente. Es como una retama que vive en el desierto, que espera el agua del cielo. Bueno, nuestra alma empieza a nutrirse lo que es la esencia de nuestro ser. Y nosotros somos testigos de esas cosas. Empezamos a experimentar, gracias a Dios, entre ustedes tienen mucho tiempo de haber recibido a Cristo, pero yo estoy convencido que cada uno de ustedes y yo también, cuando recibimos a Cristo, esas experiencias maravillosas empezaron a suceder en el interior de nuestro corazón. Tener paz, tener reposo, tener quietud, tener seguridad, tener contentamiento. Bueno, Dios es fiel. Y Dios dice que si yo lo recibo en mi corazón, Él se manifestaría que vivía en mi corazón. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Bueno, es lo que dice Juan 6:63, y en Jeremías 15:16, que a Gustavo le gusta mucho este versículo y a mí también, y a muchos otros, dice el profeta Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por alegría y por gozo de mi corazón. Bueno, esa es la experiencia, alegría por haber encontrado la verdad. Es otra luz maravillosa que se manifiesta cuando la palabra de Dios empieza a mostrarnos los conceptos, las palabras de Dios, los contenidos de la voluntad de Dios. Viene una luz que es maravillosa para decir: esta es la verdad, esta es la verdad maravillosa. Bueno, estamos hablando que estas son experiencias que recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y Dios dice: habla y no calles. Ustedes son testigos de estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una luz no se enciende y se pone debajo de la mesa, sino que se pone en el candelero para que alumbre. Y todos los que están en casa y alrededor vean estas obras, que yo sacio al sediento, que doy agua al sediento y pan al hambriento. Bueno, Dios quiere que fluya en mi corazón. Voy a pasar a otro punto. Aquí tengo otras citas, pero sin perder el enfoque de ese testimonio que empezó a saciar mi alma. Es una manera en que Dios me ha provisto de todo lo que yo necesito para tener una relación personal con Él. Bueno, la seguridad de que Cristo vive en mi corazón. Yo lo puedo decir, pero si Dios no me da la seguridad, es muy difícil que yo dé ese testimonio, porque no sería un testimonio verdadero. Pero si Él vive en mi corazón, Dios me da la seguridad. Él testifica dentro de mí. Por ejemplo, dice Efesios 1:3 al 5, enfocando esto que estoy comentando, dice Efesios 1:3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es el reino de Dios, los lugares celestiales. Y todo lo que hay ahí nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto
de su voluntad. Dios está poniendo delante de mí que Él es el que propició que yo pudiera tener una relación personal con Él. Él me había escogido desde antes de la fundación del mundo, antes que yo fuera creado y antes que toda la creación fuera hecha. Él ya me había visto y ya me tenía en su vista, y ya su propósito para lo cual Él me trajo aquí a este mundo era para que yo fuera un hijo de Dios, habiéndonos predestinado desde la fundación del mundo. Es por eso que una persona que rechaza a Cristo le está diciendo: yo no quiero el propósito para lo cual tú me creaste, yo no quiero ser un hijo de Dios, yo quiero vivir sin ti. Bueno, aquí está diciendo que eso fue llevado a través de Jesucristo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es por eso que repetimos seguido que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les escribo a ustedes que han creído en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Está escrito. Bueno, Dios me da esas palabras para que yo tenga un fundamento, una seguridad, que no es el hombre quien me lo ha ofrecido, ni una institución humana, sino Dios. Él me escogió, Él me tenía en sus ojos, me predestinó. Bueno, ¿por qué le llama a Dios a una persona que no ha recibido a Cristo que se arrepienta? Pues porque Él no ha querido tener esa relación con Dios. Y esa relación es a través de Cristo. Cristo, al venir a vivir en nuestro corazón, Él nos cubre con su gloria, con su santidad, con su sangre preciosa, que es su vida. Él nos envuelve, y así nosotros podemos vivir en Cristo. Cristo es el gran regalo de Dios para nosotros. También tenemos una cita en Gálatas 4, dice en relación a esto, Gálatas 4, 6 y 7, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Padre mío, Padre celestial, Papito, Abba, Padre. Dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cristo es la persona que nos presenta y nos representa ante Dios. Para Dios somos muy amados en Cristo. Entonces, dice: ya no eres esclavo. Bueno, mucha gente defiende su libertad de expresión, su libertad de opinión, su libertad de creencia. No hay tal libertad, no existe. No existe esa libertad que tanto defienden, porque en esa libertad te has entregado al pecado. Todo lo que no sea de Dios es en lo que tú andas. Tú andas en tu voluntad, y dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Bueno, ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Y si eres hijo, heredero de toda la gloria de Dios, de las cosas eternas. No tenemos en nuestra mente ni un pequeño espacio para saber
¿cuántas cosas comprenderán esa herencia? Ahorita Él está tratando en algo temporal. Nuestra vida en este mundo en Cristo es algo muy pasajero. Es una preparación solamente para aprender a vivir en comunión y en compañerismo con el que viviremos eternamente. Y en esa pequeña manifestación de Dios en este tiempo, es una luz brillante para los que no quieren recibir a Cristo. Bueno, por eso Dios pide nuestro testimonio, y yo doy testimonio de esa seguridad. Bueno, ahora quiero pasar a un punto, pues verdaderamente más relevante todavía en cuanto a esa obra en la que Dios me llama, una obra de poder, una obra de servicio, y es ahora llamándonos más allá de lo personal, y que conozcamos como iglesia, como cuerpo, como congregación, cómo Dios quiere levantar ese candelero. En un sentido, todos nosotros somos la luz del candelero, la luz de la iglesia. Luces, así como encienden los celulares en el estadio y no alcanzan, ¿verdad? Pero es una luz tan brillante que no puedes dejarla de ver, aunque sea una pequeña luz, y todo el estadio se ve lleno de luces. Bueno, esa es la luz de la iglesia. Vamos a enfocar que este servicio ahora Dios nos llama a que consideremos que estamos integrados en un cuerpo, que la iglesia es una institución que Dios estableció para llevar sus mensajes, sus testimonios, sus obras, y esto es más alto todavía. En este punto nos vamos a enfocar en esto. En los señalamientos que hemos mencionado hasta aquí, hemos proyectado una vida de servicio personal usando nuestro testimonio de Cristo. Y el testimonio es que Él vive en mí. El Salmo 4:3 dice, y sabemos que Dios ha escogido al piadoso para Él. El piadoso es el que le sirve. La piedad es servir a Dios. Servir en su voluntad, servir en lo que Él quiere hacer, que nosotros nos entreguemos a su voluntad. Bueno, Dios ha escogido al piadoso. La vida de piedad empieza por un testimonio público de que Cristo vive en mí. Cuando yo voy exteriorizando mi relación, mi comunión, mi compañerismo, que voy publicando que hay una visión, un proyecto para mí que viene de Dios, que tengo una relación personal, espiritual que ha resplandecido en mí, que está llenando mi ser. Bueno, ahí empieza, cuando yo me dispongo a hacer ese testimonio y lo proyecto y lo levanto, ahí empieza mi vida de piedad. Y Dios quiere a un piadoso así. Pero no es lo único, solamente lo primero. Dice, pero yo como un creyente de Jesucristo estoy integrado al cuerpo de Cristo, en el cual Él es la cabeza de este cuerpo. Bueno, si somos un cuerpo, también quiere decir que somos miembros activos en su cuerpo, pero tenemos una cabeza que es la que lleva la dirección, que es la que lleva el proyecto, que lleva los recursos, que lleva el poder, que lleva la sabiduría. En Él está todo. Nosotros nos ubicamos como miembros del cuerpo, pero al mismo tiempo también he sido integrado a la iglesia de Cristo, en la cual Él es la cabeza también. Bueno, ambas cosas
van juntas. El cuerpo como algo que trabaja y la iglesia como una institución donde descansa el testimonio de Dios. Es la institución establecida por Dios. Vamos a ver este pasaje, Efesios 4, 1 al 6, donde habla de este aspecto de cómo esta es la manifestación de Dios en un cuerpo y en la iglesia. Dice Pablo en Efesios 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto es como si fuera una escuela, que fuera una escuela muy especial donde vamos a aprender las cosas de Dios. Y si se habla de una vocación, quiere decir que yo me inscribí en esa escuela. Y Dios nos dice que andemos como es digno de esa vocación que escogimos. Ser cristiano en la vida práctica es una vocación, ¿verdad?, que viene del mismo Espíritu de Dios. Todos los que aceptan a Cristo, Dios pone su Espíritu para dirigirlos o inclinarlos hacia esa vocación. Bueno, ¿por qué? Pues porque el Espíritu de Cristo es un siervo, un servidor. Ejemplo les he dado, ¿verdad? Si han oído estas cosas, bienaventurados seréis si las viviereis. Bueno, dice, yo siendo el Señor, he venido a lavar vuestros pies. Entonces, esa semilla no puede producir otra aspiración, otra inclinación, más que el servir. Es la naturaleza del Espíritu de Dios. Él vino a servir. Hayan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice en Filipenses 2, 4 en adelante. Hay en ustedes este mismo sentir. Esta es la vocación con que hemos sido llamados, ¿verdad? Y la semilla o la simiente o el espíritu que Dios ha puesto no es otro más que el de Cristo, por lo cual un creyente que se resiste a entregarse, que se resiste a aceptar este llamado, está resistiendo para lo cual Él vino a Cristo. Si antes de recibir a Cristo servíamos al mundo, éramos esclavos del mundo, esclavos de los hombres, esclavos de los deleites, de los placeres, y ahora Él nos llama ya no esclavos. ¿Saben ustedes que ser el siervo tiene todavía un escalón arriba de un esclavo? Porque el siervo puede compartir las cosas que hay de su señor en su casa y el esclavo no. Bueno, Dios nos ha puesto en esa estatura de servir a un Señor por amor, ¿verdad? Entonces dice, yo pues, habla el apóstol Pablo, yo preso o cautivado o prisionero de ese amor, me aprisiona ese amor, no me deja salirme. Es una fuerza que yo no puedo renunciar. Preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz. Este es el espíritu que une a los creyentes en un cuerpo y a la vez en esa institución donde descansa la verdad de Dios, en la iglesia. Bueno, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos tendrán el mismo llamado, la misma dirección, el mismo proyecto, la misma gran obra. Ese es el cuerpo, ¿verdad? A quien está dirigiendo la cabeza. Un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, esta es la figura de la iglesia y a la vez del cuerpo, ¿verdad? Una unidad. Ahora dice en 1 Corintios 3:16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y ahí se refiere a esa iglesia, el templo del Dios viviente. Es, ¿cómo decir? Es difícil separar el enfoque de lo que es el cuerpo de Cristo de lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tendrá la luz, la revelación, la guía, los dones, los ministerios, ¿verdad? Para servir. Y el cuerpo, pues ellos serán los que pondrán en acción toda esa guía que Dios tiene para hacer su obra, ¿verdad? Podemos, de alguna manera, si queremos entenderlo así, que la iglesia es, bueno, aquí lo va a describir así con este término, como columna y baluarte de la verdad. Así describe a la iglesia, donde es entregado toda la guía, la voluntad, los propósitos, los planes, las promesas, todo lo que está escrito es entregado a la iglesia. Pero esa iglesia a la vez es un cuerpo que va a llevar a cabo la voluntad de Dios. Ahora Dios quiere que levantemos nuestros ojos porque hemos de dar testimonio de Cristo a nivel de iglesia por los dones y ministerios que Dios nos ha entregado, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia, como cuerpo de Cristo. Y en este pasaje que sigue en Efesios 4 vamos a tener unos pequeños señalamientos o unos cuantos señalamientos de lo que es esa institución que Dios estableció. A partir de Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, la gracia es para hacer la voluntad de Dios. Todo lo que es la voluntad de Dios es un regalo en la medida de Cristo. En Cristo está toda la voluntad de Dios y nosotros podemos vivir esa voluntad por esa gracia que hay en Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, voy a dar algunos aspectos de esto. Cuando Cristo murió, fue sepultado, pero dice que descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Este lugar donde estaba esa cautividad era el seno de Abraham. Lo voy a mencionar brevemente porque ese es un tema que también debiéramos estudiar más detenidamente,
Pero el Señor descendió ahí al seno de Abraham, donde estaba aquel mendigo y estaba Abraham, y estaban allí todas las almas que habían muerto hasta el día que Cristo murió. Y esa parte del seno de Abraham estaban esperando la resurrección de Cristo para ser llevados al cielo. Todos los creyentes del Antiguo Testamento ahí estaban en ese lugar. Y recordemos que el Señor le dijo al rico: pues tú ahora estás atormentado y Lázaro es consolado. Recuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro pues solamente males. Ahora él es consolado y tú eres atormentado. Ese lugar, el seno de Abraham, es donde estaban las almas, todas las almas, hasta el día que Cristo murió. Y dice que descendió a esas partes más bajas de la tierra. Él no fue al infierno, porque este lugar era el seno de Abraham. El infierno era el lugar de tormento donde estaba el rico, y el Señor le dijo: acuérdate, los que están aquí no pueden pasar para allá, ni los de allá pueden pasar para acá. Eran dos lugares diferentes. Lo menciono porque sí hay ciertas versiones que dicen que Cristo fue al infierno. Bueno, lo correcto es esto, que Él descendió a este seno de Abraham, que estaba, lo describe aquí como la parte más baja de la tierra. El infierno estaba de otro lado, pero Él descendió aquí, llevó cautiva, lo llama como el tiempo que esas almas esperaron para ser llevadas al cielo. Lo menciona aquí como una referencia, sin que incluso la misma palabra de Dios no entra en detalles de describir, de hablar de ese lugar, pero en el contexto de la Biblia podemos entender estas cosas. De tal manera que el Señor descendió, esto es lo que se llama las partes más bajas de la tierra, y llevó esas almas. Y cuando Él cumplió esto, su obra continuó aquí en la tierra, dando dones a los hombres. Dones es una capacidad especial o espiritual para servir y para hacer determinadas obras que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Y en eso Dios escoge, o Él decide qué don o dones. Yo creo que un creyente tiene más de un don para servir. El primer don, lo hemos mencionado, es reconciliar un alma perdida con Cristo. El don de la reconciliación, todos los creyentes tenemos, pero podemos verlo desde esta manera, que en la obra de Dios hay muchas necesidades. Bueno, Dios ha dado el privilegio a sus hijos, a los creyentes, que ellos sean los que suplan esas necesidades. Y para que suplan todas las necesidades en la obra de Dios, Dios se encarga de nuestras necesidades en lo personal. El que habita al abrigo de lo Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso habla de una providencia o provisión para nuestras necesidades terrenales. Pero desde el punto de vista de necesidades para la obra, Dios suple a través de los mismos creyentes, y la obra tiene muchas necesidades. Ahora, ¿cómo opera un don, o cómo un creyente pone en acción su don? Hay dos cosas que van juntas. Primeramente, existe una necesidad, y Dios te ha dado una capacidad para suplir esa necesidad. Y como tú tienes un espíritu de una vocación de servir, Dios te estará impulsando. Antes de que exista esa necesidad, Él ya te equipó
hace que tú abras tus ojos, que seas sensible, consciente y que tú puedes llenar esa necesidad. A ver, ¿por qué sientes tú el impulso o la inclinación de hablarle de Cristo a una persona para que sea salvo, para que no vaya a la condenación, para que cambie su vida, su corazón? ¿Por qué? Bueno, tú tienes con qué suplir esa necesidad de hablarle de Cristo. Y ahí está obrando ese don de reconciliar a una persona que está enemistado con Dios. Bueno, tú ves la necesidad y tienes con qué suplirla. Y así, toda la obra de Dios, el privilegio es de los hijos de Dios. Porque a través de ellos, Dios les ha dado esos dones, ese equipamiento, esa capacidad de servir. Yo estoy predicando aquí por un don que Dios me dio. Y estoy aquí parado porque vi una necesidad de compartir esta palabra. Entonces, eso es lo que me impulsó desde hace mucho tiempo a predicar, a enseñar, a ser discípulos, a ganar almas, a motivarlos, la consejería. Son dones que están en mi vida y que cuando yo veo la necesidad, no puedo rehuir a ser consciente que Dios me ha puesto para suplir esa necesidad. Así obran los dones. Tú eres equipado y tú vas a ver la necesidad. Bueno, ahí es donde está lo que dice que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Un día aquellos leprosos, cuando pasaba el Señor Jesucristo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor se acercó a ellos: queremos que nos limpies. Y Él les dijo: vayan camino de los sacerdotes y díganles. Y dice que mientras ellos iban, ellos fueron limpiados de su lepra. El Señor tenía ese don de sanidad, vio la necesidad y fue. Bueno, muchos dirán: ¿y por qué no sana a todos los enfermos? Bueno, Dios ya hizo mucho por esos enfermos, y esos enfermos no quieren nada con Dios. No saben cuántas veces Dios se ha acercado a sus vidas y ellos han rechazado este don de Cristo. Quieren ser sanados, pero no quieren a Cristo. Bueno, quizá también esos quebrantos nos movieron a nosotros a pedir perdón, a reconocer que muchos descalabros vinieron por andar fuera de la voluntad de Dios. Bueno, entonces aquí me salí un poquito para enfocar esta frase que dice: y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No quiere dejar escapar nada fuera de Cristo, especificando que todo esto estaba en Cristo. Y aquí dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, estos se llaman los hombres dones a la iglesia, donde Dios les entrega a ellos la revelación del reino de Dios. Todo lo que contiene la palabra, Dios les abre las escrituras y ellos pueden edificar a la iglesia, pueden guiarla, pueden pues llevarla a una vida de servicio. Pero
hay muchas otras necesidades en la obra, sencillamente la necesidad de recursos materiales. Bueno, Dios les ha dado, además del don de reconciliación, el don de suplir para la obra en esas necesidades. Y tú puedes saber si tienes el don cuando ves una necesidad y que tú tienes con qué suplir, ¿verdad? Y dice que estos pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, fueron dados a fin de perfeccionar a los santos, o sea, los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos impartirán la doctrina de la obra de Dios. La obra del ministerio es la obra de Dios. Tanto la predicación, la ministración en general de la palabra. Desde una maestra que está compartiendo a los niños los primeros estudios en una iglesia o en una célula, ella ya está ejerciendo ese ministerio de la obra de Dios. Tenemos una señorita que puede enseñar a otras señoritas, o un joven que puede enseñar a otros jóvenes, o un matrimonio que puede enseñar a otros matrimonios. Para eso fueron dados estos hombres dones, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta es una obra que siempre es constante, creciendo siempre. Dios pone el techo diciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, en esa administración de la palabra estamos salvando a los creyentes del error, de la confusión, del engaño de estos falsos maestros, porque abundan esos falsos maestros de la obra de Dios. Es una obra fraudulenta, y el ejercicio de la palabra está salvando a un creyente de que no se extravíe, que no sea atraído por un falso maestro, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí nos está poniendo en un espacio, en un ámbito que es lo propio, lo especial de la convivencia, donde se desarrolla la obra de Dios en los creyentes, que es la iglesia. Es una obra que Dios está ministrando su palabra, edificándonos, llevándonos a un crecimiento en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez tenemos más de Cristo y más de Cristo y más de Cristo. Y eso corresponde al tiempo que hemos de vivir en este tiempo, en esta vida. Entonces, esta es la obra de Dios. Y Dios dio estos dones para edificar a la iglesia. Bueno, aquí tengo el punto que sigue, pero ¿saben qué? También tiene muchos aspectos especiales para comprender la iglesia como institución. Aquí en este pasaje nos da más aspectos específicos de lo que es esta institución. Dios instituyó la iglesia. La iglesia no es iglesia de los hombres, aunque se llamen iglesia.
Pero la iglesia que es de Dios tiene ciertas particularidades que nada más Dios puede poner su sello en lo que es su iglesia. Bueno, pero para eso les voy a pedir que me concedan la siguiente semana. Por hoy no quiero abrumar con tanto detalle de esto, pero por lo pronto hoy, de hecho hasta aquí vamos a llegar, podemos entender que Dios quiere que sirvamos. En este punto hasta ahorita lo que les estoy dando es un panorama para vernos dentro de esa obra de Dios. Que Dios quiere que nuestras vidas sean un servicio, sean un ejercicio de su obra. Y estamos hablando, ¿cuál es esta obra? ¿Verdad? Bueno, por hoy aquí lo vamos a dejar. Dios los bendiga.